Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en la señal de Canal 12, somos Noticiero Hechos Tarde. Les saluda Armando Godoy. Jenny, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Armando, buenas tardes a los amigos televidentes. Gracias por preferir informarse con Noticiero Hechos. A continuación, nuestros titulares. Habitantes de la comunidad del Espino en Antiguo Cuscatlán viven momentos de angustia ante un inminente desalojo. Desde el 2014, familias luchan para no ser expulsados de terrenos que no les pertenecen. Varios crímenes se registraron en las últimas horas. Entre las víctimas está el familiar de un elemento de la PNC. El fiscal general de la República confirmó que son 3 órdenes de captura las que han emitido en contra de exmiembros de la guerrilla por derribar helicóptero de Estados Unidos en Lolotique en 1991. Le contamos por qué se suspendió la audiencia inicial programada para este día en el caso contra la ex primera dama Ana Ligia de Saca y otros señalados por el delito de lavado de dinero. De cara a las próximas elecciones del 2018, el presidente del Tribunal Supremo Electoral se reunió con el fiscal general. Le tenemos los resultados de este encuentro. Esto y más en la próxima hora de información. Vamos a arrancar esta emisión haciendo un enlace con la periodista Raquel Herrera, quien se encuentra en las cercanías de la comunidad del Espino en Antiguo Cuscatlán, donde habitantes están protestando ante un inminente desalojo. Raquel, buenas tardes. Cuéntanos qué información nos tienes al respecto. Bienvenida. Muy buenas tardes, Jennifer y Armando. Así es, son 74 familias que este jueves amanecieron con la noticia de su inminente desalojo luego de vencerse el plazo de 6 meses que dio la Sala de lo Constitucional para que abandonaran el inmueble que ha sido utilizado por décadas por estas familias que residen en esta zona. Más temprano, la periodista Azucena Sandoval pudo obtener todas las reacciones en torno a lo que se vivió a primeras horas de la mañana cuando estas familias fueron notificadas por el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán que tendrán que abandonar este inmueble. Parte de lo que ocurrió se los comparto a continuación con la periodista Azucena Sandoval en la siguiente nota. Hay poder en usted, mi rey de los cielos, hay poder en usted, mi Dios amado. Quienes en 2015 fueron declarados como invasores por habitar en propiedad privada, hoy nuevamente enfrentan el mismo panorama. Usted es el dueño de esta tierra, papá, usted es el dueño, Señor. Las 74 familias que residen en la comunidad del Espino de Antiguo Cuscatlán deben cumplir la orden del juez de paz de ese municipio, tras agotarse los procedimientos de una demanda interpuesta por los dueños del inmueble. El intento de desalojo inició desde el año 2014. Medida que según los residentes del lugar fue sorpresiva. No fuimos comunicados, si a nosotros los hubieran dicho unos 3 días antes, los hubiéramos preparado más para ver qué se hacía con las autoridades. Le preguntamos que dónde estaba la notificación porque se sabe de que para un desalojo tiene que recibir usted una notificación 3 días antes. Él dice que hace 2 años esa notificación ha sido entregada. En 2015, la Sala de lo Constitucional frenó el desalojo como medida cautelar tras aceptar un amparo presentado por los afectados, mismo que en diciembre de 2016 fue resuelto y se determinó que no procedía. La resolución además ordenó a Fonaví por reubicar a las familias. Que estos 6 meses eran precisamente para que pudieran ayudarle a estas personas a obtener una vivienda digna y de bajo costo. Pero eso pues obviamente no ha sido cumplido, de lo contrario no estuviéramos acá. El gobierno públicamente en 2015 se comprometió a buscar una alternativa a los residentes de la comunidad, quienes sostienen que hasta ahora no han recibido ningún tipo de ayuda. ¿Se te está bajando de la camisa? ¿Y qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, hombre, son autoridades. La situación por minutos se tornó tensa. Incluso hasta la misma escuela del lugar suspendió sus labores porque fue ocupada mientras se coordinaba el desalojo. Esto ya es demasiado. Si la escuela no tiene por qué cerrarse, la escuela está aparte del problema del desalojo. La escuela no tiene nada que ver en eso. El desalojo es inminente, así lo confirmó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, quien llegó al lugar para dar acompañamiento. No tenemos mayores alternativas más que estar ya ante la medida, y dentro de eso lo que nos implica para la comunidad es definir cómo vamos a acatarlo, cómo vamos a cumplirlo. En la comunidad del Espino muchos de sus habitantes nacieron, crecieron y formaron sus familias. La mayoría de sus viviendas han sido construidas con láminas y carpetas. Insisten en que defenderán lo que hasta ahora ha sido su hogar y no están dispuestos a dejar lo que dicen les pertenece. Con imágenes de Enrique López, informó Azucena Sandoval.
Y bueno, ahí teníamos parte de lo que ocurrió en horas de la mañana luego que la familia fueran notificadas de este inminente desalojo. Decirles cuál es la situación a esta hora. Bueno, se mantuvieron reunidos con representantes del Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, también con representantes de las comunidades, también Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, con el juez buscando de alguna manera la salida a la situación o que se les diera por lo menos una semana de plazo para poder hacer un desalojo prolongado. Después de varias horas no se logró de alguna manera persuadir al juez de paz de Antiguo Cuscatlán, y el desalojo, tal como lo decía Azucena Sandoval en su informe, es inminente. Se espera que en unas horas ya pudiesen proceder de alguna manera a sacar los bienes de estas personas. A esta hora se encuentran concentrados, decirles precisamente sobre el Boulevard Cancillería, porque han bloqueado como medida de protesta la situación que derivó en este desalojo y que ya de alguna manera han tratado de persuadir a las autoridades para que les den algún tiempo prudencial para poder desalojar. Ustedes van a poder escuchar en estos momentos que hay presencia de la Policía Nacional Civil y las familias que se encuentran apostados en una de las inmediaciones del Boulevard Cancillería. Parte del panorama que se está viviendo en estos momentos es un poco tensa la situación en torno a lo que pudiese pasar para las próximas horas. Hasta el momento se han mantenido en relativamente calma, de alguna manera pensando en qué solución se les pudiese dar. Han pedido al Ejecutivo que se pronuncie, porque dicen que cuando se dio la primera resolución, bueno, el mismo secretario de Comunicaciones de la Presidencia anunció que les iban a buscar una alternativa. Sin embargo, no se ha dado hasta el momento, y vamos a tratar de comenzar precisamente con una de las personas que estuvo en esa reunión y que tiene de primera mano que no se llegó a ningún acuerdo. Muy buenas tardes, don. Estamos en vivo para Noticiero Hechos. Ustedes conversaron, trataron de persuadir al juez, de alguna manera no se llegó a ningún acuerdo y ahora están abocando a una salida que venga del Ejecutivo. Sí, en la reunión que se tuvo ahí con los compañeros y con el señor juez y con el señor abogado de los señores dueñas, ellos dicen que esto lleva a concluirse en realidad que esto es un hecho, el desalojo. A ellos se les plantearon las alternativas que nosotros creemos convenientes que existen aquí al contorno para podernos reubicar en un lugar factible para poder vivir. Ellos dijeron de que ellos no están de acuerdo en darnos esa oportunidad. Entonces nosotros realmente quisiéramos recordarle nuevamente a los señores del gobierno que tenemos estos documentos en donde ellos toman responsabilidades sobre las actividades a realizar en este lugar, a lo cual hasta este día él nos ha dejado en total abandono. Se puede decir así porque realmente no hemos visto ninguna presencia de ninguna autoridad del gobierno. Entonces nosotros nuevamente le decimos al señor del gobierno que nos cumpla lo que nos prometió. Con nota en mano, ustedes le recuerdan al gobierno que se comprometieron de alguna manera. Si ustedes pueden ver, aquí están los documentos que fueron lanzados y otorgados por los señores del gobierno, en donde ellos adjudicaban y decían de que ellos van a tomar las responsabilidades sobre nuestras viviendas, por lo cual hasta este día nos viene de sorpresa hoy en la mañana, a las 5 de la mañana, que nos encontramos que los señores autoridades de seguridad pública se encuentran al contorno de nuestras casas, incluso en las puertas de nuestras casas, y nos hacen hincapié de que realmente hoy es el día de desalojo, al cual nosotros le decimos al señor juez que nos ayude y que nos dé la oportunidad de poderle demostrar de que realmente nosotros no somos usurpadores, como él lo menciona en muchas ocasiones. Como él dice que aquí hay un tajo de personas que son violentas, algo que no es cierto. Y le hacemos nuevamente el llamado al gobierno para que nos eche la mano, como le repito, para que nosotros se nos respeten nuestros derechos. Gracias por su tiempo para Noticiero Hechos, y vamos a continuar mostrándoles el amplio panorama de cuál es la situación. Hay presencia policial en la zona de alguna manera que está intermediando para que puedan habilitar el paso en el Boulevard de Cancillería. Sin embargo, como ustedes pudieron observar en las imágenes, no se ha podido, las personas siguen firmes que van a mantenerse apostados en el Boulevard
pues Cancillería mientras se llega justo el momento que sea el desalojo. ¿Qué han dicho que va a pasar con ellos? Bueno, han dicho que van a solicitar precisamente que les dejen sus cosas a las orillas del Boulevard Cancillería y que prácticamente van a dormir aquí porque no tienen para dónde ir. Eso es lo que han externado prácticamente. Compañeros. Claro, si hay un compromiso del gobierno, pues lo que se esperaría es que se cumpla. Ahora bien, Raquel, ¿hay una hora en específico para este desalojo? Fíjate que tras la reunión que concluyó a eso de las 12 del mediodía, prácticamente les dieron una hora y media, 2 horas, para que ellos pudiesen trasladar las disposiciones que se abordaron en esa reunión y tal cual, saliendo de esa reunión que sostuvieron tratando de alguna manera conseguir un tiempo más extra al que ya se había dado por parte de la Sala de lo Constitucional, pues han decidido luego de eso cerrar, bloquear el Boulevard Cancillería como medida de protesta tras no lograr persuadir al juez. Se encuentran aquí, bueno, vamos a estar a la expectativa de qué es lo que va a suceder en torno a que hay unas cajas que fueron proporcionadas por los dueños del inmueble para que ellos pudiesen sacar sus pertenencias y de alguna manera poder ir desalojando sus viviendas. Incluso se les ofreció transporte, pero ellos dicen que no necesitan ni las cajas ni el transporte ofrecido por los dueños de los terrenos porque no tienen a dónde ir y que han decidido que saquen sus pertenencias sobre la calle y quedarse aquí prácticamente a la espera de que alguien, alguna institución o el gobierno incluso, que fue el que se comprometió en su momento, les provea un lugar para donde poderse retirar. Perfecto, Raquel, gracias por este informe que nos has brindado. Gracias, Raquel. Buenas tardes. Buenas tardes. Y la comunidad del Espino, para que nos ubiquemos, se encuentra ubicada sobre el Boulevard Cancillería en Antiguo Cuscatlán. Esto en las cercanías del Ministerio de Relaciones Exteriores. Como ya lo decía Raquel, son 74 familias las que tienen orden de desalojo de 2 inmuebles, es decir, 2 manzanas de terreno. Y este problema inició en 2014 cuando los propietarios de estas 2 manzanas pues las reclamaron. Bueno, y fue en el 2015 que el juez de paz de Antiguo Cuscatlán confirmó que debían ser desalojados al declarar invasores. Ese mismo año los habitantes presentaron un amparo en contra de esta decisión. El 9 de junio del 2015, cuando estaban a punto de ser sacados de su vivienda, la Sala de lo Constitucional informó que el desalojo no debía continuar porque iba a estudiar el amparo que fue presentado por los afectados. A principios de este año, el juez mostró varias pruebas y demostró que visitó la comunidad y notificó sobre el proceso judicial a las personas, por lo que la Sala de lo Constitucional confirmó que debían ser desalojados en un plazo de 6 meses. Y la usurpación de terrenos es algo muy común en El Salvador, una problemática que se repite constantemente. Bueno, vamos a recapitular algunos casos pues donde se ha ordenado desalojo. Por ejemplo, la comunidad de Manuel, ubicada sobre el Boulevard Monseñor Romero, donde los habitantes han realizado varias protestas para impedir el desalojo ordenado por la Cámara de Segunda Instancia, luego que la Alcaldía de Santa Tecla inició el proceso para recuperar el terreno mencionado. Y también usted lo ve en pantalla, al igual que otra comunidad como Rutilio Grande, ubicada sobre el kilómetro 17,5 de la carretera de Oro, donde unas 140 familias construyeron casas sin el sustento legal, pues los terrenos donde se ubicaron pertenecen a la institución Ciudad Mujer, es decir, son del Estado. Bueno, también en la comunidad Las Neblinas, sobre el kilómetro 11 de la carretera hacia los Planes de Renderos, fue programado un desalojo en marzo de este año. Según habitantes, ninguna justificación, ya que aseguraron ellos son dueños de esos terrenos porque pagaron por estos en 2015. Sin embargo, estos fueron vendidos a otras personas, por lo que enfrentan una batalla legal. Y finalizamos hablando de la comunidad del Espino en Antiguo Cuscatlán desde el año 2014, cuando los propietarios de 2 manzanas del caserío El Espino presentaron una demanda por invasión de propiedad privada. Los habitantes han utilizado diferentes recursos, como ya se lo explicábamos, para evitar este desalojo, pero la legalidad de la medida fue confirmada por la Sala de lo Constitucional en febrero y es inminente para las próximas horas, como le ha estado dando seguimiento Raquel Herrera a este caso, y todo lo que usted ve en pantalla también Noticiero Hechos se lo ha presentado. Por supuesto. Vamos a pasar a otros temas. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social realizó un simulacro de evacuación ante sismos o incendios en el Hospital General. Veamos. Saludos compañeros, sabemos que tenemos un país altamente sísmico por las diferentes condiciones, sabemos que hay muchos sismos,
de manera frecuente, así que también hemos tenido incendios que han dejado pérdidas humanas, materiales, en este caso, sobre todo, recordamos lo que pasó en el Ministerio de Hacienda. Acá en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el Hospital General, para ser más específicos, se realizó un simulacro. Vamos a ver a continuación todos los detalles en la siguiente nota, veamos. Alarmas activadas. Sentidos despiertos y trabajo en equipo. Con los recientes acontecimientos en El Salvador, como sismos impredecibles e incendios como el ocurrido en el Ministerio de Hacienda, instituciones se preparan para enfrentar situaciones de esta naturaleza, como en el Hospital General del Seguro Social. Con solo de los incendios nosotros tenemos 4 brigadas diferentes en nivel hospitalario: incendios tóxicos y explosivos, evacuación y primeros auxilios. Tenemos 70 personas por brigada y en cada brigada tenemos diferentes números de capitanes de brigada. El Cuerpo de Bomberos reconoció que el 95% de los edificios públicos y privados no tienen todas las facilidades para atender una emergencia y evacuación inmediata de sus ocupantes, desde salida y gradas de emergencia, extintores y alarmas contra incendios. En este centro médico se pusieron a prueba. Completamente equipado, tenemos extintores, tenemos mangueras, tenemos escaleras laterales. Es un edificio que fue construido para estas situaciones. Tenemos sensores de humo, tenemos todo para evitar una tragedia mayor. Y eso es bien importante para todas las personas, tomémoslo en cuenta. Tomemos en cuenta todas las capacitaciones que se dan en los diferentes lugares, trabajos, escuelas, universidades. Deberíamos de tomarlo en serio, porque esto no se sabe, un imprevisto puede salir de la nada. Al recorrer las instalaciones del hospital corroboramos que las herramientas y sistemas de emergencia están disponibles. Sin embargo, uno de los más grandes obstáculos a los que enfrenta el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional en estos casos es la actitud con la que el personal realiza las actividades de prevención. También contamos con mucho personal que su respuesta es apática. Igual hacemos un llamado a toda la gente a que piense que la seguridad ocupacional no es un juego. O sea que estamos aquí nosotros laborando y cualquier tipo de desastres puede pasar en cualquier momento. Durante el simulacro, un grupo de aproximadamente 300 personas tardaron 23 minutos para evacuar el edificio, aunque en una emergencia real son cerca de 3.500 personas que podrían verse involucradas. Y decían las autoridades, cerca del 95% de los edificios, tanto públicos como privados, no cuentan con los requerimientos mínimos para poder atender cualquier tipo de emergencia, en este caso, terremotos, incendios o ya sea cualquier tipo de situación que se presente. En el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, al menos en el Hospital General, asegura tener todas las facilidades y así poder trasladar cerca de 3.500 personas que se mantienen en ese lugar. Así la información, compañeros, vamos a actualizar en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Buenas tardes. Néstor, gracias, muy buenas tardes. Yo creo que cuando se realizan este tipo de simulacros es para ver la respuesta rápida y este tipo de cosas, creo, no se debe tomar como un juego. Claro que sí, veíamos la actitud del personal, de algunas personas que estaban en este simulacro, sí. Y precisamente, como lo dice Armando, es para tratar de evitar tragedias mayores que se hacen estas actividades. Por supuesto. Bien, y definir con mayor precisión en qué momento no es recomendable transitar por la carretera Los Chorros por un posible desprendimiento de rocas a causa de sismos, vibraciones o lluvias, podría ser posible. Ese es uno de los objetivos del Ministerio de Obras Públicas, que trabaja en el diseño de un sistema de alerta temprana con la asesoría de expertos japoneses. Sería el primer sistema de este tipo para una carretera. Se instalaría un acelerómetro que se definiría los parámetros umbrales, además de un medidor de lluvia para evaluar qué cantidad es la más alta. Además, todavía no se definen diseños ni fechas. El proyecto tiene un avance según las autoridades. Pasamos a hechos de violencia. La policía localizó los cuerpos de 2 personas envueltos en sábanas sobre la carretera panamericana. Los cuerpos de un hombre y una mujer fueron localizados sobre el kilómetro 26 de la carretera panamericana en San Pedro, Perulapán, Cuscatlán. Según la policía, una llamada al sistema 911 informó del hallazgo. Las patrullas que andan haciendo ahí observaron los bultos, se revisaron. Las víctimas, que estaban envueltas en sábanas, habrían sido privadas de libertad. No están en estado de putrefacción, pero sí ya tienen un poco más de 24 horas de fallecido. Por las condiciones en las que fueron encontradas, no se logró determinar la identidad. Es bien difícil venir a determinar
después de una lluvia y en lo oscuro, ¿qué es lo que se puede encontrar? Eso se va a determinar mediante la autopsia. Pero sí tenían disparos. No le puedo decir porque no pudimos encontrarlo. La policía descartó que se tratara de una pareja y aseguró que serán las investigaciones las que determinarán si el hecho está relacionado a grupos delincuenciales. Con imágenes de José Delgado, informó Azucena Sandoval. Bueno, en las últimas horas fue asesinado a tiros el sobrino de un agente policial. El crimen se registró en el cantón Tihuachúa, esto del municipio de Tacuba, en el departamento de Ahuachapán. Según las autoridades, la víctima fue identificada como Edwin Wilfredo González, de 25 años. Quien se dedicaba a ofrecer viajes en un pick-up. En lo que va del año, al menos 12 familiares de policías y 7 agentes han sido asesinados. Con este hecho violento vamos a pausa, venimos con más. Ya regresamos con más hechos. El fiscal general de la República informó que son 3 las órdenes de captura que se han girado en contra de las personas que derribaron un helicóptero en Lolotique, San Miguel. El hecho ocurrió en el año de 1991 y el resultado fue 3 asesores norteamericanos asesinados. Ese es un tema que lo está manejando directamente el juez. Nosotros lo que hicimos fue una solicitud y entendería yo que ya fueron giradas por la juez correspondiente. ¿Verdad? Es un proceso antiguo en donde la actividad jurisdiccional, recuerden, la llevaba el juez. Nosotros lo que hemos hecho es digamos, coadyuvar como fiscalía haciendo solicitudes al juez correspondiente. ¿Verdad? Okay. Entiendo que son 3. ¿verdad? Tema central en Noticiero Hechos AM fue la Ley de Extinción de Dominio, reformada esta semana en el Pleno Legislativo. Fue en noviembre de 2013 que El Salvador aprobó la Ley de Extinción de Dominio. Votaron 82 de los 84 diputados. La ley nació con el objetivo de quitarles los bienes a las personas que se enriquecen producto de algún ilícito relacionado al crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero. En esa ocasión, los diputados del FMLN acordaron sumar los delitos de la defraudación a la hacienda pública y actos de corrupción. La aprobación de esta ley fue uno de los puntos señalados por el senador estadounidense Patrick Leahy como una tarea pendiente en la mejora del clima jurídico y de inversiones en El Salvador. Esto en el marco de la aprobación del Fomilenio 2. Que usted va a poder ser procesado cuando no justifique su incremento patrimonial. Transcurrió el tiempo y la ley comenzó su aplicación. Pero ¿en qué caso se puede citar que se aplicó la extinción de dominio? Por ejemplo, en la operación Jaque, que desactivó parte de la estructura financiera de una pandilla. ¿Qué bienes fueron decomisados y puestos a la orden del Estado? Un número considerable de vehículos. 21 autobuses, de los que 16 se entregaron al Ministerio de Justicia, 1 más a la Policía, 2 a la Corte Suprema de Justicia y 2 al Ministerio de la Defensa. También se entregaron 30 vehículos tipo sedán, 16 al Ministerio de Justicia, 6 a la Policía y 6 a la Fiscalía. En fondos, el Ministerio de Justicia recibió $197.000, la Fiscalía General $90.300, la Policía $54.000, el Ministerio de la Defensa $57.000 y la Corte Suprema de Justicia $43.000, todo producto también de la Operación Jaque. A esto se suma, además, un considerable número de propiedades. Para quienes impulsaron la ley, este fue uno de los pasos claves para luchar contra la estructura de crimen organizado y dar un giro a procesos abiertos por corrupción. Pero ¿qué casos se puede citar en los que se aplicó la extinción de dominio a quienes se investiga por presuntos actos de corrupción? En noviembre de 2016, al expresidente Elías Antonio Saca le fueron embargadas propiedades, entre las que está una mansión que hoy la Fiscalía General de la República pretende convertir en un hogar de ancianos. Ninguna de nuestras propiedades fue adquirida durante o después del quinquenio durante el cual mi esposo fue presidente de la República. A la familia del expresidente Francisco Flores le embargaron en junio de este 2017 9 propiedades, aplicando la ley siempre de extinción de dominio. ¿Qué piensa de las acusaciones de su captura? Otro proceso en el que se aplicó esta misma ley fue el que se inició contra la estructura encabezada por José Adán Salazar Umaña, conocido con el alias de Chepe Diablo. Fueron 243 bienes los embargados y que pasaron a ser administrados por el Estado a través del Consejo Nacional de Administraciones de Bienes. Pero mientras todo esto pasaba bajo la sombría de la Administración de Justicia y se veían luces de una lucha más efectiva contra la corrupción, en la Asamblea Legislativa se preparaba un cambio para la ley que marcó ese avance.
En mayo de este año, las fracciones legislativas de Arena, FMLN y Gana presentaron una reforma enfocada en que los bienes objeto de medidas cautelares permanecieran bajo la administración de sus titulares, mientras no haya una sentencia ejecutoriada. El documento, escuche usted, fue firmado por los diputados René Portillo Cuadra de Arena, Guillermo Gallegos y Mario Tenorio del partido Gana, Jacqueline Rivera y Santiago Flores del partido FMLN. Ese cambio fue el que se materializó en la sesión plenaria de este martes 18 de julio. La reforma fue avalada por 43 votos y ante la misma surgen preguntas como las siguientes. ¿Es este un paso atrás en la lucha contra la corrupción? No es que se le quiten todos los dientes en esta reforma, pero sí se le quitan algunos. Yo considero de que no se le está quitando ninguna fortaleza, sino que al contrario se está dando garantías a los debidos procesos, porque parece, y todos lo hemos mencionado, los diputados que hemos estado en la comisión hemos dicho, ¿cómo es posible que alguien lo investiguen por $100 y si tiene $1.000 le afecta a los $1.000, en principio por proporcionalidad? Yo creo que habría que analizar detenidamente la magnitud de las reformas, sobre todo porque el problema en sí mismo es que pueden existir algunas contradicciones entre la misma reforma. ¿No se puede interpretar la reforma como una posible protección a corruptos? Mira, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. El tema de fondo no es el contenido de la reforma, el tema de fondo es lo oportuno o inoportuno de esta reforma, porque se da en un momento en el que cualquier ciudadano entra en sospechas. ¿Por qué se da la reforma a la ley de extinción de dominio en el momento en que se vota por el fideicomiso de obligaciones previsionales y se le quitan $500 millones al fondo de pensiones de los trabajadores? Entonces pareciera ser de que entre partidos hay una contraprestación de favores legislativos que conllevan a estos dos factores, a reformar la ley y también a quitarle 500 millones a los trabajadores. Eso es lo que hay que explicarle a la ciudadanía, que no es eso, porque los procesos de ninguna manera se detienen. Distinto es que le extingan sus bienes y otras que se los tengan anotados preventivamente, por ejemplo, donde no se puede disponer, sino que están garantizando el proceso. Y tiene razón, la forma en que se quiere reformar es como que se pretende con estas reformas encubrir a personas corruptas. La fracción del FMLN, luego de la reforma, ha guardado silencio, mientras que el otro partido mayoritario, Arena, se pronuncia a pesar de que fue el promotor de la misma y a la hora de votar no dijo nada. La bancada entera ni se abstuvo ni se pronunció en contra, simplemente no se manifestó. Este es un reporte de Manuel Burgos. En más hechos, el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador instaló este día una audiencia especial en torno al caso de la ex primera dama de la República, Ana Ligia Mixco de Saca. Antonio Valladares nos informa desde el Centro Judicial Isidro Menéndez. Bienvenido, buenas tardes. Así es, y básicamente en lo que consistía esta audiencia era la juramentación de los peritos y definir cuáles iban a ser la documentación financiera que se iba a continuar utilizando en el caso en contra de la ex primera dama de la República, Ana Ligia de Saca, y otras 15 personas acusadas del desvío de fondos de las arcas del Estado hacia cuentas personales. Pero esta al final no se terminó de realizar. Veamos a continuación la razón. Bueno, se suspendió la diligencia porque los 3 peritos propuestos por la Fiscalía no se hicieron presentes. La representación fiscal manifestó de que no tiene control de sus peritos permanentes y por no tener control de sus peritos permanentes presentó un recurso de revocatoria en el sentido de que se suspendiera la audiencia especial. Intentamos obtener la reacción por parte del fiscal encargado del caso, pero este no dio respuesta. Procedimiento normal, pero ahorita ya no. Ahora tiene un plazo de 3 días para presentar por escrito la razón justificable de por qué no se presentaron los peritos quienes fueron proporcionados por el sistema financiero y el Ministerio de Hacienda, acción que incluso está siendo cuestionada por los abogados defensores. Veamos. Especialmente que hay otro caso en el cuarto de instrucción, en donde también hay peritos de la misma institución y queríamos explorar que no haya ningún vaso comunicante, contaminante con sus criterios y ya vengan con algún prejuicio. Acuérdense que los peritos obedecen a criterios objetivos de justicia, entonces obviamente tienen que ser imparciales. Más detalles, por supuesto, se lo estaremos presentando en la siguiente emisión de Noticiero Hechos a las 8 de la noche. Por el momento, compañeros, hasta acá llega mi informe.
Antonio, gracias. Buenas tardes. En más temas judiciales, para este jueves el Tribunal Sexto de Sentencia tenía programada la vista pública contra el expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, José Leopoldo Zamur, quien es señalado por el delito de acoso sexual en contra de una empleada de una de sus empresas. La víctima presentó complicaciones en su estado de salud, por lo que se suspendió y se reprogramó para el próximo 21 de agosto. En la entrevista de Hechos AM, la diputada Patricia Valdivieso del Partido Arena anunció que tiene lista una propuesta de reforma constitucional para eliminar el fuero a diputados y funcionarios públicos. Argumenta que este debe ser solo para protegerlos de delitos políticos y oficiales, no así de delitos comunes. Que estamos tratando que los que llegan a la política o a buscar cargos en la asamblea o de ministros o presidentes o lo que sea, no sea para tener una protección, violadores o gente que anda metida en narcotráfico o personas que han asesinado, ese tipo de delitos no estarán aquí protegidos. Además, el sector privado y trabajadores han reaccionado a la reforma hecha al fideicomiso de obligaciones previsionales. Están en contra de que el gobierno tome más de los ahorros de los trabajadores. Las reacciones luego que se ejecutaran las reformas al Fondo de Obligaciones Previsionales por parte de los diputados no tardaron. El presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones señaló los costos que pagarían la mayoría de salvadoreños al momento de retirarse. Si a mí me obligan a prestar más de mi dinero a una tasa más baja, yo al final de mi vida laboral, cuando llegue a jubilarme, habré acumulado menos dinero que el que yo podría haber tenido de no tener esa obligación de comprar ese título. Y eso lo que quiere decir, insisto, es que me obligan a tener una pensión menor a la que yo podría tener si fueran otras condiciones. Por su parte, los representantes del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones de El Salvador tienen una postura similar y piden al presidente de la República que vete las reformas aprobadas con 43 votos por parte del FMLN, GANA y PCN. Aquí lo que han hecho es un parche político que le están dando. Entonces, en ese sentido, le digo, la parte fiscal es la que está ahogando al gobierno por su mala administración. Ahí le hacemos el llamado al presidente que recapacite, que haga un buen estudio y que esperamos que no en la madrugada haya firmado para que ya mañana esté en el diario oficial. La forma que lo han hecho, ese pecado no se lo quitan y ponen en riesgo a la misma banca nacional. Novelino añade que estas maniobras legislativas se pudieron evitar si los diputados hubiesen puesto en marcha la reforma previsional que presentó la iniciativa ciudadana de las pensiones. Incluyó una disposición que permitía que el Estado de El Salvador siga cumpliendo con sus obligaciones de pago de pensiones, pero manteniendo el mismo límite del 45% que ya estaba vigente. Ambos coinciden que una reforma es urgente para mejorar el andamiaje de pensiones. Contradefop añadió que la próxima semana llegarán a la Corte Suprema de Justicia con la demanda de inconstitucionalidad contra el aumento al techo del FOP. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Inmar Batres. Siempre en temas relacionados con el dinero público, el Ministerio de Hacienda, Carlos Cáceres, ha dicho que para mejorar la situación de las finanzas públicas se requiere de un acuerdo político y el punto de partida es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Que este permita alcanzar un ajuste equivalente al 3% del Producto Interno Bruto, es decir, unos 700 billones de dólares. Hacienda ha pedido a la Asamblea Legislativa el aval para colocar 650 millones en bonos en mercados internacionales. Sin embargo, es necesario que la calificación de riesgo del país mejore para que esto funcione, porque de no ser así, el país pagaría un interés muy alto y sería difícil encontrar inversionistas dispuestos. Y la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación realizó una donación de material didáctico valorado en $42.000 al Programa Nacional de Alfabetización de esa institución. Donde se atienden a 31.000 personas en este año 2017 y que desde 2009 ya alfabetizó a cerca de 300.000 personas.
Hay toda una serie de materiales que la caja nos entregará en unos minutos, que es parte del proceso y el compromiso que tiene Caja Mutual para apoyar estos programas, especialmente a la población que por diversas razones no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, y que con esto materializamos, digamos, el esfuerzo de que las personas aprendan a leer y escribir, que cuenten con lápices, borradores, sacapuntas y lo básico para que una persona pueda estar en el Programa Nacional de Alfabetización. El viceministro de Educación, Francisco Castaneda, confirmó que la institución aún no ha tenido un acercamiento directo con el estudiante de bachillerato que cayó tras el incendio desde la Torre 3 del Ministerio de Hacienda. Pero confirmó que trabajarán para asegurar que finalice sus estudios cuando se recupere de las lesiones sufridas. No hemos querido entrar de una forma directa a contactarlo a él, porque todo el mundo quiere hacer noticia de ese joven, y nosotros como educación somos responsables de la situación difícil que han pasado las familias. Pero ese joven va a tener todo el apoyo. Si es necesario mandar equipos del ministerio para que le acompañen y que no pierda su año de estudio, lo vamos a hacer. El fiscal general de la República se reunió hoy con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para hablar del avance del calendario electoral de 2018. En el lugar se encuentra el periodista Raúl Hernández. Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes. Este día el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral sostuvieron un encuentro para hablar del avance del calendario de las elecciones municipales y legislativas del próximo año, del 4 de marzo de 2018. Son varios los temas que se abordaron en este encuentro. Por ejemplo, la campaña adelantada. Además, temas de seguridad en los centros de votación. Y otro de los temas es cómo se van a coordinar los fiscales que se encontrarán en los 1.500 centros de votación del próximo año. Un número de fiscales, ¿verdad?, dependiendo del número de centros de votación. En este caso tenemos 1.595 centros de votación, en donde es necesaria la presencia de fiscalía para advertir, para controlar, ¿verdad?, el tipo de delitos que se puedan cometer en cada uno de estos centros de votación. Vamos a entrar a un tema de capacitación de nuestros fiscales, de algún grupo de fiscales, todo esto para poder hacer, digamos, una labor desde la Fiscalía enfocada prácticamente en el fondo a que el proceso electoral se lleve de la mejor manera, que se cumpla la legalidad. Y es que hasta la fecha el Tribunal Supremo Electoral reporta 4 casos de campaña adelantada de precandidatos, más que todos de alcaldes y diputados. También ustedes se habrán dado cuenta de que en una alcaldía pues ordenamos pues que aquí fueran a quitar una valla, y así estamos también trabajando al respecto en decirles, no señores, no tiene que haber pre-campaña, campaña anticipada, lo que sea, o precandidatos o aspirantes a ser precandidatos, nada de eso. De acuerdo a información de las autoridades, estos trabajos o estos encuentros también entre la Fiscalía y el Tribunal Supremo Electoral continuarán en los próximos meses. Incluso el fiscal dice que necesita financiamiento para el caso de los fiscales el día de las elecciones. Más detalles en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Pasen buenas tardes. Así finalizamos. Gracias por habernos acompañado. Gracias, bendiciones.